Hola gamers, hoy les traigo algo súper interesante, sobre todo para los amantes del GoldenEye de Nintendo 64 y sobre todo para lo que es el multiplayer competitivo. Hoy en este video les voy a estar hablando de qué es lo que están viendo en pantalla, se llama GoldenEye Source, de dónde lo pueden conseguir y sobre todo cómo configurarlo para jugar con sus amistades o simplemente si quieren jugarlo solo con bots, como ese que está pasando por ahí. Y, y nada, ¿qué es el GoldenEye Source? GoldenEye Source es un proyecto totalmente gratuito que ha estado en desarrollo por más de 10 años si la memoria no me falla. Y a día de hoy ya ve la luz recreando para PC el GoldenEye clásico con gráficos mejorados, sonido mejorado. Incluso tenemos los mapas clásicos como este que están viendo en pantalla, el Facility. Tenemos versiones alternativas con un toque más moderno, como el Facility, entre otros como el Complex, que me ha encantado. Y nada, empezamos con lo que importa. Lo primero que vamos a hacer es obtener el archivo de GoldenEye Source en su página web oficial, la cual se las dejo abajo en la descripción, échale un ojito. Y entonces nada, simplemente vamos aquí a descargar. Y aquí tenemos el botón para comenzar la descarga. Por supuesto, para Windows se me había olvidado mencionar ese detalle. Una vez llegado a esta página, se me olvidaba comentarles que GoldenEye Source es un mod para Half-Life 2, lo cual es bueno porque prácticamente es muy dócil en lo que consumo se refiere. Puede correr prácticamente en una cafetera. Eso lo puede jugar cualquiera. Bueno, como les decía, llegado a esta página, simplemente scrollean abajo y aquí pueden comenzar la descarga. Bien, una vez que ya hayamos descargado el instalador, pues nada, lo ejecutamos. Estamos de acuerdo. Bla, 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 this installer will remove, bla, 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 bla. Ya, porque yo ya lo tengo instalado, entonces nada, ustedes le dan que están de acuerdo, seleccionan, esto lo dejan por defecto, le dan instalar y esperan a que termine. Entonces vamos al otro paso. Bien, una vez terminada la instalación en su ruta por defecto, pues nada, ejecutamos el juego. La primera vez le va a pedir descargar algo de Steam, olvidé decirle que era de Steam. Y nada, una vez que descarguen esa herramienta, pues llegamos al menú principal. Hay que recalcar que yo personalmente en opciones modifiqué, perdón, aquí en Multiplayer Advance, por una cuestión de gustos míos, muy míos, le quité esto que dice Auto Switch on Weapon Pickup, para que no me ponga el arma nueva automáticamente la recoja. Yo quiero cambiar la manual. Y ojo, aquí en video, en Advance, a pesar de que algunos de ustedes me digan, oye Rudy, yo tengo una super máquina, lo puedo poner todo a tope, las texturas las voy a poner en very high, esto lo voy a poner en no sé qué, no sé qué. Ojito, porque me ha pasado a mí, no sé si el juego tiene algo en contra mía o qué pasa, pero algunos mapas a la hora de cargarlos al inicio, si tienen las texturas en high o very high, el juego crashea y se cierra. Entonces la solución que encontré fue bajarlo a medium o en low. Nunca he tenido necesidad, pero en medium sí, para que ese mapa me cargue, sobre todo los que no son mapas clásicos, son los remakes de los mapas clásicos. En caso de que les vaya a pasar, pues ahí tienen la solución, si no, pues felicidades, todo de perla. Temporalmente lo voy a dejar ahí. Entonces aquí te explico, en Find Servers pueden encontrar servidores que ya estén montados por otras personas, en el caso que alguien se vaya a unir, o en este caso que vamos a probar nosotros mismos, hostear nuestro propio servidor, algo de manera, a ver cómo decirlo, en la página oficial del proyecto, en la parte de descargas, ustedes pueden descargar su propio servidor dedicado. Eso, si alguien tiene interés sobre el tema, me puede dejar en los comentarios y lo podemos ver en un próximo vídeo. Ahora simplemente vamos a hacer lo que es un hosteo de partida normal de toda la vida, de yo creo, tú te unes. Aquí le podemos poner el nombre del servidor, en este caso yo lo voy a dejar así. Si quieren hacerlo un poquito más a lo suyo, que no entre Pepito, el de la esquina, no entre cualquiera, pueden ponerle un password, se lo pasan por Discord, WhatsApp. Oye, mira, el password es fritura. Puedes entrar y entonces lo haces un poquito más personalizado para un grupo de personas más reducido. Entonces aquí podemos seleccionar el mapa. En este caso yo lo voy a dejar aquí mismo en el Facility, como le decía yo cuando niño, el mapa de los baños. Lo voy a dejar en este modo juego License to Kill. De un solo toque te vas del aire, cualquier daño que reciba te mueres, no importa qué tipo de arma sea. En este caso voy a dejar aquí voy a ponerle Rocket Launchers.
Vamos a ponerle 4 bots, 5 jugadores máximos porque yo quiero entrar también. La dificultad máxima. No quiero radar, sin balas infinitas. Las balas no van a ser de pintura. El tiempo del mapa, bla bla bla. Si quieren jugar en equipo, son muy pocos jugadores, yo no lo voy a dejar en equipo. Aquí está, vamos a probar así de por arribita, Create Server. Él carga relativamente rápido, es un juego bastante dócil como dije, puede correr en una calculadora, una cafetera. Y nada, ahí estamos entrando. Nos unimos, seleccionamos un personaje, en este caso a Tribilín, Electrorealian, y nos fuimos. Oye, toma. Anda, no seleccioné... Ah, no, este es diseño. No seleccioné el Facility clásico, este es el remake del Facility. Como ven, ¿quién recuerda el tema de los baños? Bastante clásico, lo que con un lavado de cara le sienta bien. Déjame ver si puedo acceder acá arriba. Anda. Recuerdan que uno empezaba la misión aquí a la derecha. Entonces, vamos vivo. Que fuera tu cabeza por ahí. Rocket Launcher. No me gusta el License to Kill porque dispara muy lento y... ¡Wow! Bueno, pues... Epa, ¿y esa que fue? ¡Epa! En el clásico, hasta aquí llegaba la pared, no se podía avanzar. En este remake, pues sí podemos acceder a nuevas áreas, de nuevos caminos, hay que cuidarse más las espaldas. ¡Wow! Y los bots no perdonan, que sean tontos. Es que los matas un tiro y tú también te vas de un tiro. Entonces te voy a mostrar ahora el mismo mapa en la manera clásica, que igual se ve muy bien. Se ve genial, le saca tremenda raya a la versión original de cuando salió el juego por primera vez. Y conserva ese toque nostálgico de aquellos momentos. En mi caso, cuando tenía 12, 13 años, no recuerdo. Wow. No perdonan. Otro ejemplo de mapa clásico, en este caso el templo. Le puse los rifles de francotiradores. Aumenté un poquito la cantidad de bots. Miren el tema de las texturas. Es que todo se ve brutal. Aún recuerden que le dejé las texturas en medio por el tema de los crasheos. Creo que los mapas clásicos no crashean por lo general. Epa, que si yo tengo un sniper como yo, te voy a... Cógela. Los espacios cerrados esto sí es una jodera, pero para lejos se ve bastante bien. Y entonces vamos a ver otro ejemplo. Estamos en otro mapa súper clásico, el Stack. Aquí yo creo que quien no haya jugado este mapa, pues nunca ha jugado el GoldenEye en multiplayer. Este mapa desgraciadamente no tiene una versión remake, por así decirlo. Pero hay otros mapas que sí. Voy a mostrárselo ahora mismo. Y aquí estamos en el complex. Pero mira ese complex, papá. Mira qué bien se ve eso. Mira ese piso. Aquí yo recuerdo que usábamos mucho el lanzagranada. Utilizábamos mucho el rocket launcher. Y nos poníamos en este mismo huequito a velar a todo el que pasara cerca de aquí. Pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te agradecería muchísimo un me gusta. Si crees que hay otra persona también que pueda disfrutar de este contenido y quieras compartírselo, sería genial. Y déjame saber en los comentarios qué te parece si un día cuadramos y organizamos algo así para compartir entre todos de esta joya. Pues nada, nos vemos en la otra. Acuérdate de suscribirte que tengo más contenido cocinando en el caldero.